hermanos, vamos a abrir nuestras confesiones en el capítulo número 19. Estamos en el capítulo 19 que habla sobre la ley de Dios. La ley de Dios. En esta mañana vamos a ver el punto número 2. La semana pasada vimos el 1 y nos hablaba acerca de cómo Dios había incrustado la ley moral en el corazón de Adán. Y en esta ley uno de los preceptos particulares era que no debía de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa. Esa obediencia nunca se ha cortado. Dios siempre ha demandado obediencia a todo ser humano, porque la ley moral fue escrita en el corazón de Adán, que fue la cabeza de toda la humanidad. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a ver el punto número 2, vamos a leerlo y vamos a irlo analizando con la escritura acerca de lo que nos habla la palabra de Dios. Vamos a leerlo, hermanos, lo voy a leer y pongan ustedes, sigan con su vista la lectura de la confesión y vamos a estarlo considerando con la palabra. Dice así: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Nosotros ya vimos en el estudio correspondiente a nuestro libro de Éxodo, vimos acerca de lo que son los 10 mandamientos. En esta parte de la confesión nos habla o nos recalca que la ley ya había sido escrita en el corazón del hombre desde antes de la caída. Adán ya había tenido, aunque no existieron las tablas de la ley, sino hasta Moisés, la ley ya estaba escrita en el corazón del hombre. Y por eso nosotros nos damos cuenta que hay lugares en donde nunca ha llegado el evangelio, nunca han llegado los 10 mandamientos, lugares muy apartados, tribus muy apartadas, que sin embargo ellos ya tienen en su conciencia lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios ya lo ha puesto en el corazón del hombre. La ley no existió desde que le fue entregada en el monte Sinaí a Moisés en las tablas de piedra, sino que la ley ya había estado desde antes de la caída. Dice aquí, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. La ley estuvo grabada en el corazón de Adán. Adán cae, Adán no incumple el mandamiento, el pacto que había hecho Dios con él acerca de ser obediente y de los beneficios que iba a tener por su obediencia, pero la ley no fue quitada del corazón, sino que por el contrario fue remarcada, fue dada por Dios después de la caída en el monte Sinaí. Dice, vayan hermanos al libro de Éxodo capítulo 32, versículos 15 y 16. Éxodo 32, 15 y 16. Éxodo 32, versículos 15 y 16 dice: y volvió Moisés
y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Si ustedes recuerdan, hermanos, en Éxodo, ahí mismo en Éxodo capítulo 20, es cuando Dios le entrega por primera vez las tablas de la ley a Moisés. Ahí podemos encontrar en Éxodo 20 los 10 mandamientos. Por primera vez podemos leer ahí los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, a partir del versículo 1, nos habla este capítulo sobre los 10 mandamientos. Y cada uno de los primeros 4 mandamientos nos hablan acerca de la relación que nosotros tenemos para con Dios, los deberes que nosotros tenemos para con Dios. Y los otros 6 mandamientos nos hablan de los deberes que nosotros debemos de tener entre nosotros los hombres, como dice aquí nuestra confesión. El mandamiento número 1 nos habla de que nosotros no debemos de tener dioses ajenos delante de Dios. Podemos simplificarlo y decir que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, como dice nuestro Señor Jesucristo más adelante allá en el Nuevo Testamento. Ese será el primer mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas. En esta parte que nuestro Señor Jesucristo hace, en esta síntesis de los 10 mandamientos, encuadra los 4 primeros mandamientos. Por eso, cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, el Señor dijo: el más grande mandamiento es: amarás a Dios, al Señor tu Dios, por sobre todas las cosas. Este es el primer y más grande mandamiento, dijo el Señor. No mencionó cada uno de los 4 mandamientos, porque en eso estaban incluidos, en eso que el Señor Jesucristo dice, estaban incluidos los 4 primeros mandamientos. Cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, nosotros estamos cumpliendo el primer mandamiento, que es no tener dioses ajenos delante de nosotros. El amor de Dios es incondicional hacia Él. También estamos cumpliendo el mandamiento número 2, que es: no te harás imágenes. Nosotros al amar a Dios, nosotros no hacemos imágenes de nada que esté en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni tampoco nos inclinamos a ellas, ni las honramos. Si nosotros amamos a Dios, tampoco tomamos el nombre de Dios en vano. Y con ello estamos cumpliendo el tercer mandamiento. Y si amamos a Dios, nosotros cumplimos con el día de reposo. El día de reposo, hermanos, no es opcional. No podemos nosotros decir: bueno, nosotros amamos a Dios, pero pues el día de reposo no tiene nada de malo que yo me dedique a disfrutar. Trabajo toda la semana y lo voy a dedicarme a disfrutarlo, yéndome al fútbol o al parque, y me olvido del día de reposo. Esto no es opcional, eso es un mandamiento. Los mandamientos de Dios no son si queremos cumplirlos, debemos de cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo encuadra los 4 mandamientos diciendo: el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y luego agrega, el segundo dice: y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está encuadrando también el Señor los otros 6 mandamientos. No tenía necesidad de él de repetir cada uno de los mandamientos, porque los judíos conocían lo que eran los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos podemos encontrar y podemos hacer lo mismo que hicimos con los 4 primeros y decir: si nosotros amamos a nuestro prójimo,
nosotros vamos a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, nosotros no vamos a matar. Y dentro de todo lo que esto implica, no únicamente no matar a nuestro prójimo, sino tampoco odiar a nuestro prójimo, porque sabemos que el odiar a nuestro prójimo, la Escritura lo compara con el homicidio. Si amamos a nuestro prójimo, no cometeremos adulterio. ¿Por qué? Porque amaríamos a nuestro prójimo y no estaríamos cometiendo o infringiendo este mandamiento por amor precisamente a nuestro prójimo. También si nosotros amamos a nuestro prójimo, no robaríamos. Respetaríamos las propiedades de las personas. No hablaríamos contra nuestro prójimo falso testimonio si tenemos amor por ellos. Y por último, el 10º mandamiento, no codiciaríamos nada de nuestro prójimo si tuviéramos amor por él. Así que esta ley que el Señor grabó en el corazón de Adán antes de la caída, también continuó siendo una regla perfecta de justicia, como dice la confesión, después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí para que continuaran los hombres cumpliendo con cada uno de los deberes que Dios instituía en su ley, en la ley que les había dado. Nosotros vemos desafortunadamente las primeras tablas que el Señor le da a Moisés, como nosotros sabemos, en la historia de la Biblia nos habla así, fueron quebradas, las quebró él como por la ira que él tuvo de ver al pueblo de Israel volcado en la idolatría cuando él desciende del monte Sinaí. Es por eso que vemos más adelante en Éxodo 32, cómo el Señor le dice nuevamente a Moisés que se fabrique unas tablas para que en ellas escriba nuevamente la ley de Dios. Estas leyes fueron y han sido perpetuas, no cambian con el tiempo. Dios no cambia y su ley tampoco. Las mismas leyes que les dio Dios en el Antiguo Testamento son las mismas leyes para nosotros en esta época. Y van a seguir siempre estas mismas leyes, son leyes permanentes, van a seguir hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no son opcionales, las leyes son reglas universales y debemos nosotros de obedecerlas si es que nosotros tenemos amor a Dios y a nuestro prójimo. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, sobre esto, alguna duda. Creo que los 10 mandamientos ya los hemos visto, ya los estudiamos. ¿Sí, hermana? Sí, los 10 mandamientos están en el corazón del hombre, pero el hombre inconverso, el hombre que no conoce a Dios, decide ignorarlos completamente. O sea, algo dentro de sí dice, eso está mal, pero aún así él decide hacerlo. Sí, es que no, el hombre inconverso no tiene al Espíritu Santo que le esté enseñando, le esté redarguyendo sobre eso. Y es por eso que el hombre decide no tomar en cuenta a Dios, como dice el libro de Romanos. Él decide, es su propia decisión. No hay algo que lo esté motivando, Dios no tienta a nadie, no hay algo que lo esté motivando, sino que el hombre solo decide no tomar en cuenta a Dios, como dice el libro de Romanos. Entonces, cuando una persona ya ha sido transformada, ya ha sido sellada por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo es el que lo está redarguyendo. Y la palabra redarguir quiere decir, para cuando ustedes la oigan y que se menciona mucho y a veces no entiende uno muchas palabras, pero redarguir es cuando nosotros estamos haciendo un argumento de algo con alguna persona, por ejemplo en este caso en específico con el Espíritu Santo. Nosotros damos un argumento y decimos, no tiene nada de malo que yo cometa este pecado.
Uno mismo está arguyendo, eso es arguir. Y el Espíritu Santo redarguye, o sea, arguye en contra de ese argumento y le dice, no, si estás mal, estás pecando en contra de Dios. Pero ¿qué tiene de malo si Dios me lo está poniendo? O sea, Dios me está dando para que yo disfrute. ¿Qué de malo tiene en eso? No, es que no te lo está dando Dios. Es el Espíritu Santo el que lo está redarguyendo. Con otro argumento está contraviniendo. Y así está. Cuando el hombre, ese es el hombre convertido. Cuando el hombre inconverso no tiene quien lo redarguya, él decide solo lo que tiene que hacer. Y siempre decide mal. Pero dentro de sí sabe que está mal. Dentro de sí, dentro de él. Está mal el aborto, sabe que está mal. Él sabe que está mal. El sexualismo sabe que está mal. Sí. Pero aún así decide. Sí, aún así decide. Se convence, como dice usted, se convence de que no pasa nada. Sí, exactamente. Porque él toma esa decisión de no tomar en cuenta a Dios. Él no hay nada que lo esté deteniendo. Él sabe que está mal y tan sabe que está mal que se avergüenza, por ejemplo, en el tema del homosexualismo. El hombre sabe que está mal, tan sabe que está mal, que sí lo toma hasta como de burla el hecho de ser él mismo una persona con esas características de homosexualismo. Lo agarran como de burla al grado de que se exhiben de una manera grotesca, porque lo hacen ver así, saben que está mal, pero están en contra de las cosas de Dios y lo exhiben. Pero sí tienen una conciencia. Dios ha puesto a la conciencia en el hombre, y en esa conciencia les grabó cada uno de las cosas que él sabe. Por eso dice la Escritura dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, se los manifestó, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Su necio corazón fue envanecido y se envanecieron en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, el hombre cree que es sabio. Cuando uno platica con una persona y le dice, estás mal lo que estás haciendo, él cree que nosotros estamos mal. Y yo le digo porque muchos de nosotros hemos estado del lado contrario, antes de venir a Cristo. Y uno se burla y dice, el que estás mal eres tú porque tú no estás disfrutando las cosas que te... Entonces voluntariamente uno lo hace. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Hermana? Sí, miren. Únicamente hay una salvación. Y la salvación no únicamente es por Cristo. El Señor dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Y la Escritura nos habla de que no hay justo ni uno solo. Entonces, cuando la pregunta, ¿van a ser juzgados por eso? Sí, pero van a ser juzgados por eso y van a salir condenados. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, únicamente Cristo. Y por eso mucha gente que no entiende la Escritura puede pensar o se le hace injusto que haya personas que no van a recibir el Evangelio y que van a ser condenadas. Pero van a ser condenadas por lo que dice Romanos. Porque como usted dice, hermana, van a ser juzgadas por lo que ellos conocen, ¿sí?
Desafortunadamente, lo que conocen, Dios se los ha manifestado y no lo cumplen. Entonces, todas las personas, todas, en cualquier parte del mundo, que no crean en Jesucristo, están condenados al infierno. No hay otra manera. No hay ninguna otra manera. Y aquí entra la soberanía de Dios y la elección. Por eso es importante el que se envíen misioneros a otras partes del mundo para que les hablen de Cristo, porque de otra manera no hay salvación. ¿Van a ser juzgados por sus obras? Sí. ¿Y cómo van a hacer, cuál va a ser la sentencia? Condenatoria. Porque no cumple, no hay nadie que cumpla. Si hubiera alguien que cumpliera con los requisitos o con la ley plenamente para ser salvo, no hubiera tenido caso que viniera Cristo a morir, porque entonces ya vendría cada uno su responsabilidad y hubiera mucha gente salva, porque se esforzarían, pero no se esfuerzan porque su naturaleza no se los permite. ¿Sí? ¿Está respondida su pregunta? Entonces sí, efectivamente. ¿Mande? Ahí mismo en el capítulo que sigue de Romanos, en 2, 11 Ajá. y 12, Romanos 2, 11 y 12, ahí está la respuesta de la ley escrita en nuestros corazones. Uh-huh. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos que bajo la ley han pecado, por ley serán juzgados, porque no son oidores los de la justicia ante Dios, sino los hacedores. Exactamente. Y este versículo, el versículo 12, se puede malinterpretar en personas que no conozcan, pensando que sí hay quienes pudieran salvarse. Porque dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y dice, bueno, yo no conocí la ley y morí sin conocer la ley de la palabra de Dios y el Evangelio, entonces Dios me va a juzgar por eso, o sea, en base a mis méritos. ¿Sí? ¿Sí? Desgraciadamente, no hay nadie que tenga méritos suficientes para alcanzar la salvación. O sea, si alguien pudiera decir, ahí dice que sin ley van a ser los que han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pudieran alguien entender eso de que sí, y sí, Dios va a decir, ok, sí te voy a juzgar. Te voy a juzgar conforme a lo que tú conociste. Desgraciadamente tú sabías, de acuerdo al capítulo 1, la existencia mía, y aún así no me rindiste el tributo como tal, como Dios. Entonces sí te juzgo, ¿no? Si alguien ¿verdad? Se quiere presentar ante Dios, Señor, júzgame, yo no conocí, júzgame conforme, ok, siéntate ahí, te voy a juzgar y te voy a pasar todos los pecados que cometiste, que le hicieron buenas obras, que creen, y te vas a dar cuenta que fuiste falto, como le dijo a Belsasar, ¿no? al rey aquel, te hallaron falto, fuiste hallado falto, porque no hay nadie. Entonces la única manera es Cristo, y ahí pues nosotros tenemos que aceptar la elección de Dios de decir, pues Señor, tú sabes a quién has elegido, y como nosotros no sabemos a quién ha elegido, es nuestra obligación compartirles el Evangelio a todas las criaturas y ir a predicarlo como dice el Señor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? ¿No? Muy bien, hermanos, tenemos un minuto.